Buenas noches, estamos comenzando. Todavía no. El video en vivo está empezando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos probando de forma inicial el video. Quienes se encuentren conectados, por favor, coméntenos si nos escuchan con claridad. Este día, sábado 13 de noviembre de 2021. ¿Nos escuchan fuerte y claro? ¿O hay algún problema con nuestro audio? Si nos pueden comentar, por favor, en el chat. Pues no nos han comentado nada. Nadie. Pero sí hay gente viéndonos. Sí. Sí. Bueno, de nueva cuenta, sean bienvenidos este día. Voy a cerrar este. ¿Qué tal el frío por donde viven? Cuéntenos. Por donde nos encontramos está muy padre el frío. Ay, en este no tengo internet. Oh, sí, sí, sí se escucha muy bien. Muchas gracias, Sandra, por comentarnos. Bien, entonces arrancamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, o buenos días, buenas tardes, lo que sea que nos estén, para quienes nos están escuchando en la repetición. Hoy les voy a comentar, es sábado 13 de noviembre de 2021. Los temas para este día, como lo dicen en el pie del video, son cuevas embrujadas y tesoros malditos y el manzano. Buenas noches, aquí transmitiendo una vez más con ustedes, esperando contar con su agrado, recordando que apenas están pasando fechas todavía de aquí en México de los fieles difuntos. Las tradiciones son muy hermosas en México y todavía hay ciertos remanentes de las energías que se presentaron en esos días. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir nuevamente. Compartiremos de inicio, mientras se sigue conectando la gente, una historia que se presenta aquí en donde transmitimos en el municipio de Melchor Ocampo. A los que conozcan el municipio, está conformado por 3 pueblos: Melchor Ocampo, Visitación y Tenopalco. El más grande en extensión territorial es Tenopalco, con una gran historia prehispánica, donde hay vestigios arqueológicos. Tenemos las bases de alguna pirámide, y muchas gentes del municipio o del pueblo conocerán que se han encontrado figuras en Tetela y en varios lugares, en la laguna también, de vestigios prehispánicos. Y hay una historia que se presenta aquí en el pueblo de Melchor Ocampo, antes San Miguel Tlachomulco, que desde que yo llegué aquí nos iniciaron con esas historias, por ser parte de la tradición canterana. A vez anterior platicábamos de las gentes que trabajaban en la cantera, y en esta ocasión muchas personas tendrán conocimiento de que hay una cantera tanto del lado de aquí de la presidencia, atrás de lo que es la nueva presidencia, como también está la cantera de San Isidro. En la cantera de San Isidro, donde estaba anteriormente el basurero, aún hay vestigios de esas estructuras. Y la historia de esta cantera nos cuenta que abajo en el final de lo que es el hoyo, por decir de él, hay una cueva que
los antiguos habitantes saben que se ha contado que en las noches más oscuras, en las noches de noviembre, diciembre, arrancando en las fechas de fieles difuntos, justo cuando se oscurece, ahora con el cambio de horario se oscurece más temprano, ya en la noche hablaban muchas personas de que se oían ruidos, se oía música, se oía gritos, y era más de una persona que cuenta que la curiosidad los llevó a investigar de dónde venían. La cueva está, platicaba yo hace una hora y media con una persona que es oriunda de aquí del municipio, y él me contaba que cuando era niño, unos 50 años, sí hicieron el recorrido de la cueva de aquí del lado de San Isidro, pero que avanzaban unos 100 metros y se iba estrechando el hueco o la cueva. No llegaron más allá de esa distancia porque ya la siguiente espacio era muy reducido, pero sí menciona que es muy oscuro, que es muy tenebroso, que aparentemente al final se veía una puerta. Esa puerta es la que mencionan que los antiguos moradores de este municipio la instalaron para evitar que saliera de ahí lo que le llamaban el diablo. Entonces se oían fiestas, se oían ruidos, y las personas que entraban a investigar ya no salían. Cuentan también, que me contaba esta persona, que esa cantera, han dicho muchas veces los habitantes más viejos, que esa cantera lleva a Tenopalco. Hay unas canteras también, está la cantera del Gallo, hay otras canteras, y que de ahí se comunicaban estas mismas a través de un túnel. Ese mismo túnel es el de Tenopalco, un pueblo más antiguo, pero esa es la historia de este momento que nos lleva. Mi suegra me comentaba de años también, de niña, le decían exactamente lo que repito nuevamente. Se oía música, se oían voces, se oía fiesta, pero les prohibían ir a visitar esas cuevas porque los que lo hacían no regresaban. Entonces, si hay alguno de los habitantes de Melchor Ocampo que nos pueda decir si es verdad, si lo escuchó, si no lo escuchó, que nos comenten, y en este momento esa es parte de la historia de aquí de San Isidro. Esperamos que nos retroalimenten con sus preguntas, con sus dudas. Ahorita vamos a ver un pequeño espacio comercial de los que nos patrocinan, y ahorita continuamos. Sí, buenas tardes, buenas noches. Agradecemos el patrocinio, como siempre, de Oficina de Investigación e Identidad Humana, donde pueden encontrar una gran variedad de servicios periciales para quienes lo requieran. También agradecemos a Papelería e Internet Snoopy, quien les recordamos nos apoyan con su infraestructura. Recuerden que hay que impulsar la compra en comercio local. Para quienes nos visitan de Melchor Ocampo, recuerden que pueden ¿Ya nos escuchan? Nos están comentando que no se escucha bien. Los demás que se van conectando. Se va un poco el audio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, continuamos. Recuerden que hay que impulsar el comercio local. Para la mayoría que nos escucha del municipio de Melchor Ocampo, pueden comprar en Abarrotes El Fresno, en el barrio del Señor de los Milagros. También farmacia Señor de los Milagros. La palería Señor de los Milagros. Qué raro que casi todos los comercios se llamen Señor de los Milagros en ese barrio. Bien, ahora continuamos. Pues agradecemos la presencia de los que se están integrando. Y como parte de las historias de estas cuevas, también les comento, yo tuve la oportunidad de conocer una persona que vive en Tepozotlán, exactamente atrás del templo de Tepozotlán. Si lo conocen ustedes, es un centro, es un pueblo mágico, Tepozotlán, muy cultural, muy antiguo, donde está el templo que antes era
eh, un convento donde estaban las monjas, me parece que era templo franciscano, no estoy seguro, pero es un templo que tenía muchos años de estar ahí. Esta persona que yo les comento, tuve la oportunidad de trabajar con él hace unos años, y en una de las tantas pláticas que sale con compañeros de trabajo, salió exactamente el tema de los misterios de que hay en Tepozotlán. Entonces él cuenta con un negocio en Tepozotlán, de hecho es negocio familiar, se llama, vamos a ver, un comercial, espero que alguna oportunidad de volverlo a ver, tiene años que no lo veo, pero se llama Tintorería Vargas, está exactamente atrás del templo de Tepozotlán, y esa Tintorería Vargas, me comenta, es propiedad de su madre, era propiedad de su madre, un terreno muy grande. Ustedes sí conocen Tepozotlán, todas las construcciones se caracterizan porque son con terrenos muy grandes, la mayoría del centro ocupados por comercios o por casas o por estacionamientos. En ese lugar atrás del templo está un predio que está un poco abandonado, y él me decía que desde niño hay una puerta que está ahí que lleva a los túneles que pasan abajo del templo o del convento. En una de las muchas reuniones que tuvimos con compañeros de trabajo ahí, en una ocasión dijimos, vamos a organizar una excursión para ver hasta dónde llega. Entonces pues ya hablamos de llevar lámparas, llevar equipo, llevar todo lo necesario, también no hacerlo de noche porque era un riesgo. Me decía que su mamá le decía que no lo hiciera, ya una persona grande decía, ni se te ocurra irte a meter ahí, porque es parte de la historia de Tepozotlán. O te lleva a los túneles de ahí de abajo del convento, y había una muy fuerte creencia de que te podía llevar hasta el otro lado, a lo que es también Huehuetoca, o de este lado de los cerros. De hecho mencionan que hay inclusive una conexión hasta acá del lado del cerro que está ahí en Huehuetoca. Entonces se organizó todo, se buscó inclusive hilo tipo albañil para podernos guiar. Entonces ya estando todo listo, ya planeando nada más la fecha, la mamá de este amigo dijo que exactamente nos prohibía entrar porque la tradición oral de Tepozotlán decía que el que entraba ahí no salía, que ese lugar o te perdías o salías loco. A pesar de que entra uno a un templo donde se venera a la religión católica, y esto es muy interesante, y yo se los comparto, que platicando con mucha gente ya de edad madura, y los que fuimos niños y nos metíamos en la iglesia, tanto de aquí del municipio como de allá de Zumpango, donde yo vengo, es común encontrar pues túneles o pasillos en las iglesias, y así era en el templo de Tepozotlán. La mamá del amigo ya fue cuando nos dijo que ella de niña, por el parte de adentro del patio, de la parte de atrás, encontró túneles junto con sus amigos o amigas estoy hablando de 1930 y tantos, y que en una de sus amigas se perdió allí en el templo de atrás, en el patio de atrás, en uno de esos pasillos. No la encontraron, ella cuenta que la encontraron como unos 3 días después, pero ya muy mala situación, o así con problemas mentales o algo así, y por eso no nos dejó entrar. Esa es una anécdota que les comparto, es una situación, y pues aquí saludo al amigo Vargas si es que nos escucha en alguna ocasión de esto que nos compartió él y que nos dio la oportunidad, y realmente nos detuvo la situación esta de una persona que decía, yo lo vi, no me lo contaron y no entren porque es un peligro, pero sí, la puerta está exactamente en el predio atrás del templo, hay una puerta de hierro ya muy vieja y se ve nada más una como cueva, pero hasta ahí llegamos. Entonces ahorita damos un espacio y continuamos. Les recordamos que nuestro patrocinador, Oficina de Investigación e Identidad Humana, se encuentra ofreciendo un curso de dactiloscopía completamente presencial
para el próximo jueves y viernes 18 y 19 de noviembre. Pueden ir a su página para más informes directamente con ellos. Gracias a Viridiana, a Sandra, a este nombre está muy raro, Coscacuautli, por escucharnos, así como todos los demás que se encuentran en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Ahora no se ha conectado nuestro amigo Juan Gos. Bueno, de poco a poco se van a ir conectando, ya se van poniendo aquí en las pilas para escuchar este esfuerzo que se está haciendo por compartir con ustedes, y seguimos esperando a nuestros compañeros o amigos traileros, transportistas, que ellos tienen historias muy, muy, muy interesantes. Hace una hora platicaba ahí igual con un amigo, él es de Toluca, originario de Toluca, mi compadre, y platicábamos de una historia que en un momento les contaré, que es una historia de Toluca, pero platicando sobre la situación de que si será verdad o no será verdad, y él me contaba que de niño allá en Toluca, un lugar muy un pueblito, no exactamente en la ciudad, que igual de donde él era pequeño, y pues no había luz, y que ya cuando oscurecía su hermano mayor los encerraba y les decía que no salgan porque afuera estaba la llorona, estaba la bruja, y él nunca decía, no, pues yo nunca, decía, nada más nos quiere tener encerrados esto. Y una vez salió de noche con uno de sus primos, y él dice, yo no lo puedo asegurar así, pero lo que vimos fue una bola de fuego que no subía, sino que bajaba, los dejó paralizados, y no fue muy cercana, pero sí vio cómo bajó, y de repente en forma recta se desplazó y se fue. Entonces ahora sí que dicen, las brujas no existen, pero que de las hay, las hay. Es algo que él lo vio y lo contactó, o sea, lo confirma, y le agradezco su aportación. Y también en largo historias que hemos tenido, hay un amigo también de Zumpango, taxista, trabajaba en la carpintería de don Beto Quintero, espero que también reciba un saludo. Él de día era maestro carpintero, y de la tarde, el sábados y domingos, era taxista. Y cuenta, o sea, igual, él contó historias hacía viajes en Zumpango, pues iba para todos lados, Tequisquiaga, Pasco, Santa María Cuevas, y de por ahí, por ese rumbo, hay uno que se llama Giloxingo, que está delante de Cuevas. Entonces una vez lo contrataron un sábado, me contaba él, que lo contrataron ya muy noche para llevar a Giloxingo una gente, unas personas. Entonces pues es que él puso el precio y le dijeron sí, pero ya era muy noche. Entonces ya llegó y dejó el pasaje. Si alguien conoce los caminos, pues son, en eso yo les platico igual historias de hace muchos años. El camino para esos lados, había la carretera de 2 carriles, pero se despoblado totalmente, muy despoblado, era poco el casas que había por ahí. Entonces dice que él venía, y alrededor de la 1 de la mañana, ya de regreso, cuando algo golpea su toldo de su carro, y él pues se asombra de que pues él viene caminando a la 1 de la mañana, y cuando ve hacia arriba, bueno, se voltea o trata de ver qué hay, ve que arriba de su carro viene una señora, o qué les diré, una persona que venía arriba de su toldo. Entonces él se espantó, se atemorizó, metió lo más que pudo el acelerador,
pero, o sea, el miedo de traerla arriba y de percatarse que estaba ahí y era una zona despoblada, le dio pánico y ahora sí que como pudo llegó acá, hizo todo lo que pudo, rezar, pedir y encomendarse a quien sea y nos lo contó, o sea, igual, dice, yo no gano con nada con engañarlos, o sea, cuando estábamos trabajando ahí con él. Dice, pero eso pasó allá, desde esa fecha él dejó de hacer viajes en la noche. Tuvo una situación de salud preocupante y realmente eso pasó allá en Gilotzingo. De ahí ya dejó de hacer viajes nocturnos, ya se dedicó nuevamente a viajes locales. Duró mucho tiempo con esta situación de miedo, pero después ya, ahora sí que ya nomás después fue anécdota, dice, pero él en su juicio, sin ninguna situación, decía, esto es algo que me pasó, es algo que real que yo viví y eso se los comparto. Hay muchos operadores de taxis, de vehículos, de trailers, que esperamos nos sigan aportando alguna idea o nos sigan preguntando situaciones que a lo mejor ven raras. Entonces, esta es una historia que también es real de personas que conozco y que no hay ningún interés en decirnos situaciones que no son reales. Pero ese es el tema de este programa. Son situaciones que no son comprendibles o no entendemos el por qué ocurren o no hay una explicación científica de que por qué pasa eso, pero de que pasa. Entonces, esta es otra aportación de los amigos taxistas y esperamos que investiguen, que nos aporten, que nos digan sus anécdotas para poder seguir surtiendo este programa y esperamos historias locales de aquí de nuestros vecinos de Melchor Ocampo, de Visitación y de Tenopalco. En Tenopalco hay mucha historia por el campo, por todo lo que hay y inclusive hay comentarios de que actualmente todavía sobre la parte del cerro siguen viendo tanto luces como cosas medias raras. Entonces esperamos sus aportaciones y ahorita continuamos con otra historia que es una historia del lado de Toluca que comentaba yo hace rato con esta persona. Digo, oiga, ¿no conoce la historia del tesoro del manzano? Y dice, no, pero algo me parece que a lo mejor su concuño sí sabía. Entonces ahorita comenzamos con esa historia del tesoro del manzano que igual está documentada, que es una historia real y que a continuación les vamos a dar esa interesante historia. Sí, claro, en un momento más continuamos con nuestras historias. Mientras, queremos agradecer de nueva cuenta a todas aquellas personas que se conectan a esta hora y sobre todo en un día que la mayoría se encuentra dedicado, lo ocupan para descansar. Recuerden que las personas que no se han suscrito a nuestro canal lo pueden hacer tanto en nuestra página de Facebook, que en este momento estamos en vivo, o en la retransmisión que se hace en YouTube. Ambos canales tienen el mismo nombre, Más allá de la luz y la oscuridad. Continuamos. Pues esta es una historia que forma parte del acervo cultural del Estado de México. La historia es El tesoro de la cueva del manzano. Es una historia documentada, es una historia que está real dentro de la historia de la zona de nuestro municipio, no más bien de nuestro estado, y cuenta que fue por lo menos en el mes de octubre de 1900 cuando en el pueblo de allá de Toluca hay una historia que está ligada, que se llama la historia de la Barranca del Muerto, y otra que da pie al tesoro de la cueva del manzano. La historia le ocurrió al señor Antonio Martínez de ese pueblo, que tenía una amistad muy, muy tremenda en esos años con un amigo que pues eran amigos de toda la vida, platicaban y se encontraban. El amigo se llamaba Enrique, y el amigo Enrique le dijo una vez, le dijo el señor Enrique al señor Antonio Martínez, que buscando en las cosas del abuelo se encontró un arcón en donde había muchos documentos, y en un documento había un mapa o una explicación o una descripción de cómo encontrar un tesoro.
Entonces el señor Enrique le comentó al amigo que deberían ir a buscar. Estamos hablando del año 1900. Entonces el señor que cuenta y que está documentado, Antonio Martínez, los tomó y los vio y les dijo, bueno, vamos a verlo y vamos a checarlo. Y lo dejó así. Pasaron 2, 3 días y de nuevo se vuelven a encontrar y le dice el señor a la persona que cuenta la historia, pues que dijo que cuando vamos a buscar el tesoro, porque eso está, y está una guía, o sea, hay toda una descripción de cómo llegar. Le decía que era la cueva de Manzano. Entonces le dijo, pues hay que tomarlo como es, ¿no? Hay que ver si es posible o no es posible. Entonces se fueron, dijo, si quieren nos vemos mañana en lo que era la cantina de don Teodoro. Y entonces ya se reunieron, entonces ya el amigo le exigió, pues vamos a buscar el tesoro, tengo el documento, tenemos todo. Y estaba nada más en la plática, estaban los dos amigos y el señor que era de la cantina. Entonces ya después de mucha insistencia, dijo claro que sí, entonces vamos a buscarlo. Leyó los documentos y menciona que el camino para llegar ahí es un pueblo de montaña y es al lado poniente del Nevado de Toluca. Entonces se organizaron, como conocen los lugares, o si ustedes conocen el Nevado de Toluca, es una situación muy, muy complicada, la altura, las barrancas, las cañadas, el espacio. Hay la ruta que es comercial, que te llevan al pie y luego te llevan, pero estamos hablando de los poblados que viven al lado. Estamos hablando de 1900. Entonces se organizaron para irse. Entonces armaron un campamento, se fueron caminando a donde tenían que llegar y dieron ahí, la historia cuenta que estuvieron 4 días en donde iban de un lado a otro, en el fondo de las barrancas, en la cima de los cerros, buscando las señales que les decían. Al quinto día, después de una fatiga con las ropas desgarradas y ya con mucho cansancio, se instalaron en lo que encontraron como un profundo barranco y una cueva. Prendieron una hoguera para tomar sus alimentos que tenían y empezaron a platicar de las posibilidades que ya tenían para llegar a la cueva. Viendo el señor Antonio que se extinguía el fuego, tomó su cuchillo y se fue a buscar leña. Y entonces se partió, o sea, no había más que oscuridad. Y entonces el señor Enrique, que fue el que quedó ahí, vio que no pasaba, que pasaba el tiempo y de repente escuchó muchos gritos, escuchó un grito angustiante y él salió a buscar qué había y lo único que encontró es todo oscuro y de repente sintió que lo estaban ahorcando. Él sintió que lo estaban ahorcando, que le decían dame el papel, dame el papel, dame el documento, y de ahí sintió un fuerte golpe y ya no despertó hasta varios días después en la cama del hospital, donde tenía unas heridas en la cabeza, tenía una fractura, tenía una situación muy mala de salud. Entonces ahí le dijeron que lo encontraron en la cima del cerro y que vivía de milagro. Y uno de los, o sea, él no supo ni qué pasó, ya tenía casi una semana que había pasado. Y ya cuando se repuso de la situación de salud, se presentó en el hospital personal de seguridad pública en ese tiempo del juzgado del municipio, diciendo que habían asesinado al señor Antonio Martínez y que él se había ido con él. Y entonces a él le achacaron la muerte del señor y él no sabía que se había muerto, él nada más sabía que estaba él herido, pero no sabía que se había muerto. En ese momento lo declaran culpable de la muerte porque el señor estaba desbarrancado, él fue el único que estuvo ahí y lo condenaron a 15 años de prisión. Estamos hablando de 1900. En ese tiempo él pues se resignó a ser preso, pero sí tenía todavía en su poder los documentos de cómo llegar al tesoro. El momento estamos hablando de 1900, lo condenan a 15 años de prisión, pero empieza lo que es la guerra de la revolución. Al estar en la cárcel,
pues necesitaban gente que ayudara a combatir a los que estaban insubordinados. Entonces a él lo sacaron de la cárcel con la condición de que defendiera pues el lado del gobierno para poder pues ya salir de la cárcel. Y entonces él empezó a luchar en la revolución y de ahí se fue a combatir. Entonces, por circunstancias extrañas, regresó al pueblo donde lo habían se había desbarrancado, y encontrándose ahí se encontró después de una lucha de pues de guerra de la revolución, encontró a una persona que estaba ahí escondida, y la persona que encontró era el cantinero que estuvo en la reunión de ellos. Al momento él salvó a este cantinero porque estaba en peligro de muerte, lo salvó porque era parte del ejército, y en ese momento el cantinero le pedía que lo perdonara porque él era la persona que lo siguió, que escuchó todo el plan que había para encontrar el tesoro y que lo siguió. Esto pasó en finales de 1911. Entonces él ya se hizo responsable, dijo: yo soy el que desbarrancó a la primera persona cuando salió, la aventó, ya él también lo quería ahorcar, le arrebató los documentos y lo aventó pensando que se iba a morir. Esta persona buscó el tesoro, dice que lo buscó, no lo encontró. Entonces pues le dejó los documentos que faltaban, porque eran varios para poder llegar. Entonces fallece esta persona, y la persona que cuenta todo entonces organizó ya debidamente un proyecto, un plan para buscar el tesoro. Entonces hay toda una señal para llegar al tesoro. Entonces él menciona, y así lo relata exactamente, que los documentos que mencionan el tesoro del manzano dicen exactamente cómo encontrarlo, y así textualmente dice: se buscará por el camino de Coatepec de las Harinas un arrastradero, el que se debe de tomar por dirección a Peña Blanca, y de ahí a Paso Ancho, siguiendo la dirección de la misma hasta la calzada de San Gaspar, y se sigue caminando frontero al Cerro Cuate, y de ahí se quebrará sobre la izquierda a pasar por arriba de un salto grande que se encontrará en la barranca de la Sepultura. En ese lugar, al poniente del cerro, están árboles en forma de campana. En dicho cerro tiene 3 cañadas. En una de esas cañadas se debe de buscar un ojo de agua que sale en medio, siguiendo hasta un subterráneo cuya entrada está cubierta y muy bien oculta por grandes hierbas. Entrando se hallará una pieza grande que servirá como caballeriza, es decir, un cuarto que era ocupada como caballeriza, y del lado de donde sale el sol hay una especie de túnel muy oscuro de 15 varas de largo, que conduce a otro túnel subterráneo entre Peñas y Tepetate, en el cual se entra y se escucha un fuerte ruido que causará temor. En uno de los rincones se verán varias lajas amontonadas. Al quitarlas quedará la entrada de la cueva grande, donde hay un gran tesoro, que son barras de oro y plata, moneda sellada y otros muebles de precio muy, muy apreciado. La última, esta descripción es textualmente lo que dice el documento, que está firmado en el año 1844 por Francisco Plata, y dice ahí rúbrica, o sea, este documento existe. Ese lugar lo han buscado y no han encontrado exactamente el lugar del tesoro. Por decir, este es el plano que describe todo. Y en otro documento, la misma persona dice que quitando la última pieza que tapa el subterráneo, encontrarás 2 santos cristos de oro macizo, unas custodias con resplandores de muchos brillantes,
al pie un altar con mucho dinero amontonado y aparte barras de oro y plata, monedas selladas, y en los rincones va a encontrar armas, monturas y unos grandes troncos secos. Va a encontrar bultos con cientos de géneros, son cientos de metros de seda y de loza que llegaban de Acapulco cuando venían de Europa hacia México. Entonces esto lo firma en el mismo año Bartolomé Falcon. Maximiliano de Hamburgo, entre 1865 a 1866, organizó toda una expedición para encontrar el Cerro del Manzano y encontrar la cueva. Esa es la última situación que hay de este tesoro, el plano. Y para los que quieran continuar o seguir esta historia, es una historia que está documentada como mito leyenda del gobierno del Estado de México del año de 1992, pero lo interesante es que todas estas situaciones, esos parajes, descripciones de cañadas y la barranca de la Sepultura existen con gente que está en Toluca, nos dicen que es real, que sí existen, pero ahora sí que no han encontrado el tesoro. Esa es una historia de las muchas que hay de nuestro México de tesoros escondidos. Entonces esperamos sus comentarios y esperamos su aportación a este programa. De nueva cuenta, agradecemos por haberse conectado el día de hoy con nosotros. Bien, continuando con nuestro programa. No sé si haya personas que se dediquen al transporte conectadas en este momento que nos escuchen, pero en alguna ocasión un chofer de las rutas que van de la Ciudad de México hacia Zumpango me estaba comentando que en la laguna de Zumpango, hace muchísimos años, prácticamente cuando recién se habían abierto las rutas, un autobús, obviamente con pasajeros, sufrió un accidente. Se fue a la barranca, falleciendo la gran mayoría de las personas que se encontraban a bordo de esta unidad. A partir de ese momento, muchos choferes se han encontrado a esos pasajeros pidiendo ray. Dicen que se bajan a la altura de Visitación. Si alguno de los conductores que toman esa, que trabajan en esa ruta nos está escuchando, comuníquese con nosotros para saber si es cierto o únicamente es un mito. Ahora, por acá, Che nos pregunta: hola, buenas noches. ¿Será verdad que hace tiempo las personas que vivían aquí en Melchor o Visitación guardaban su dinero en ollas y que al pasar el tiempo con construcciones nuevas han sido encontradas por personas de aquí? Al parecer sí es cierto, lamentablemente no me he encontrado ninguna. Sí, es una de las muchas historias verdaderas que hay, no solamente en Melchor Ocampo, sino todo lo que era el camino, recordando lo que era aquí el Camino Real que le llaman, que es la avenida principal de lo que está la Presidencia, la calle 20 de noviembre hasta el fondo. Antes era el Camino Real. Ese Camino Real pues seguía toda lo que es para Zumpango, para todo esto, y realmente es muy cotidiano, no cotidiano, sino es muy recurrente las historias de las personas ya grandes del momento en que estaba la revolución. Aquí las gentes pues estaba después de 1900 pues salieron los centenarios, que eran los 50 años de la independencia de Porfirio Díaz. Entonces emitieron los centenarios y se manejaban las monedas de plata y las monedas de oro, tanto de a peso, de 25, de 10. Era el peso fuerte que le llamaban. Los más adinerados tenían centenarios y tenían monedas de a 10 de oro. Se manejaba mucho dinero, había hacendados, había todo esto, pero como era el camino y durante la revolución, pues ya con los carrancistas, con las situaciones de asaltos a las carretas que había o los transportes que manejaban, pues sí es cierto de que
venían las personas y tanto los tesoros como las personas, a las jóvenes, platicando con ya abuelitas, nos decían que contaban que a la abuelita la encerraron en el pozo, la encerraron en el otro lado porque llegaban las personas a robar y todo, y si se las encontraban se las llevaban. Entonces hubo varios que por eso había muchos pozos y había cuevas y había lugares, pero lo que escondían era el dinero. A veces desafortunadamente escondían el dinero y a la persona que lo escondía lo mataban o se iba y ya no sabían dónde está. Se construyen y son varias las historias de que se han encontrado tesoros, tanto por accidente como por buscarlos. Y para lograr encontrar un tesoro, pues hay una situación que se menciona, o es un gran golpe de suerte a favor o es una gran desgracia, porque también muchos de esos tesoros fueron guardados por personas con el fin de que tipo avaricia no se las pudieran quitar, llegan a fallecer, no saben dónde, bueno, las demás gentes no saben dónde los guardaron, pero las esencias o espíritus se quedan a guardarlos. Es muy común eso de que te levantó el muerto, y es más que nada este sentido de que te levantan para decirte te doy el dinero a ti. Y conozco varias personas que el muerto los levantaba, pero no, la verdad es muy complicado. Digo, es un buen golpe de suerte, y a veces, como dicen, si te toca, hasta moviendo el piso, tropezándote, lo encuentras. Y si no te toca, aunque hagas agujeros como topo, y si lo llegas a encontrar, pues lleva un costo. Lleva un costo, no es nada más de encontrarlo, aparte de que ahorita hay técnicas, hay aparatos, hay situaciones donde se puede encontrar, pero hay muchos gases, es todo un arte encontrar tesoros. Conozco un amigo que tiene un aparato muy específico y ha encontrado tesoros tanto en Guadalajara, en Guanajuato, en la Ciudad de México, y es real. O sea, él es una persona también que conozco y que se ha dedicado a ese rubro. La última vez que tuve contacto, pues ya tenía como 6 meses en Guadalajara, no salía de allá. Igual, es un albur, porque pues a veces las personas que les interesa encontrarlo, pues avisan a varios, y la avaricia siempre los lleva a causar daños, ¿no? Entonces sí es cierto, sí existen, sí hay, y ojalá alguien que nos escuche pues tenga la fortuna de que el muerto lo despierte, pues que le pregunte, ¿no? Dime dónde está y cómo lo saco. Esa es una situación que puede hacerse. También vaya continuando con esta misma línea de encontrar dinero. En el municipio, volvemos a mencionar lo de Melchor Ocampo, cuando se estaba construyendo una de las avenidas principales que conecta a la cabecera municipal con el poblado de Visitación, específicamente en el punto donde atraviesan la cantera, la que se llama cantera, que ahora ya no existe. Ahí comentan que encontraron muchísimo dinero, y no solo una ollita, sino por cantidades enormes, que incluso los trabajadores de esa construcción ya no se presentaron a trabajar porque se llevaron. La mayoría de igual forma comentan que lo tiene una persona políticamente importante en ese municipio, que obviamente se va a omitir el nombre porque no sabemos si es cierto o no, y para qué poner en riesgo a las personas, pero sí comentan mucho sobre eso, justo en ese municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México. Un lugar donde hay historias parecidas es en Puente Grande. Allá cuando hicieron el Puente Grande, de lo que vas para Tepozotlán, ahí cuentan también que aparecieron aquí en la laguna de Zumpango, en las construcciones que estaban haciendo para abrir caminos. También ahí se menciona que encontraron pues entierros, que les llaman, han encontrado en Zumpango. Hay una realidad, hay una persona que se lo encontró no una ni dos, sino 3 veces. Es muy conocido allá en Zumpango, y realmente son historias que han pasado, y es real, ¿no? O sea, es real de que están enterrados y que hay suerte que los encuentran, es cierto. También hace rato comentaba con una persona en la preparación de este programa la historia. Me decía, oye, y no vas a contar la leyenda o la situación que hay. Mucho, si recuerdan, hace 2 programas platicábamos del llanto del perro, el aullido del perro ante los muertos, pero lo que también hay, yo le platicaba que hace años
había una revista que se llamaba Leyendas de la Colonia. La comprábamos, la veíamos y pues contaban historias, pero era más enfocada a la época de la colonia, en donde pues ahí hay mucha historia por la Santa Inquisición, por todo lo que hay en la Ciudad de México. Pero en uno de esos me acuerdo muy bien de ese capítulo, en donde comentaban que una persona siempre le llamaba la atención que los perros ladraban o los perros aullaban o se ponían inquietos, y alguien le dijo, es que los perros ven a los difuntos, ven a los espíritus, ven las cosas que hay y por eso les ladran. Entonces él se menciona en la leyenda que él se fue con un brujo de ese tiempo y que le dijo, yo quiero ver como los perros, quiero ver lo que hay, quiero ver lo que hacen. Y este brujo le aconseja igual con sus cuidados, dice, mira, si quieres poder ver como los perros y eso, pues échate lagañas de perro en los ojos. Es una historia que, si ahorita lo recuerdan varios, la han oído. Entonces este señor dice que agarró y pues buscó al perro con más chinguiñas, con más lagañas, y se las untó, y así se las untó en los ojos y pues no vio nada. Entonces ya se fue a dormir, se dejó las chinguiñas, pero cuando despertó se espantó porque ahí a pie de su cama estaba un muerto. Y pues él lo veía, pero no podía hablar ni interactuar con él, nada más lo veía, y salió a la calle y empezó a ver no uno, empezó a ver a otro, se escondió en su casa, te tapaba abajo de las sábanas y apagaba la luz, no, más bien no apagaba la luz, él siempre ya de ahí dormía o dormitaba con la luz prendida porque veía lo que quería ver. Entonces cuentan pues que de ahí se volvió loco y al final se suicidó porque no aguantó, buscó la ayuda del brujo, pero le dijo, o sea, es que yo te advertí, o sea, esto es solamente así, pero ya no se puede quitar. Y entonces es una recomendación para todas aquellas personas, yo les cuento a nivel holístico, a nivel espiritual, que quieren abrir su tercer ojo, porque quieren ver lo que muchos dicen allí en cursos y demás, que abre tu tercer ojo para poder dominar. Digo, no, aquí también, si lo abres, vas a ver lo bueno y vas a ver lo malo. Y yo conozco personas que han pedido cerrarlo así por don natural, lo han pedido cerrar porque no es adecuado. A veces dice, no está uno preparado, no sabe uno lo que va a pasar, es una puerta que se abre o que existe. Entonces es una recomendación. Esta historia de la chinguiña de los perros es muy real, es muy parecido a que a veces no es tan conveniente ver lo que está en nuestro mundo. Digo, como yo decía, la película La Sombra del Amor es una caricatura con lo que hay, y hay personas que lo ven y no es agradable, me han comentado, no es agradable ver esto. Entonces esta es otra historia tradicional de aquí de México, y ya con esto esperamos sus comentarios y vemos para la siguiente que nos digan qué temas quieren o alguna pregunta, o como nos dicen aquí, que hay una flama en un arbusto, un árbol, que se supone que hay dinero. Digo, esa es una de las señales. Hay varias señales donde, aparte de que te levanten el muerto, es tanto ver una flama, una llama en un lugar específico que aparezca en las noches más exactamente. Ese puede ser un buen indicativo. El otro es de que ven una serpiente que se hunde. Yo conocí una persona que decía que veía una serpiente como con triangulitos dorados y plateados, y que se escondía en un rincón y que le rascó, y pues que se llevó una sorpresita ahí también él. Pero son señales, tanto las llamas como las serpientes, como un lugar repetitivo. O sea, esto sí es parte de la historia de que puede ser cierto. Bien. Ahora les preguntamos si quieren que hablemos la próxima semana de un tema en específico. Desde luego estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Y para cerrar, dicen por ahí que es mejor leer un cuento, ¿no? Para esto les leeré un cuento que se llama Una niña perversa, del autor Jean Charles. Bien. Comienza así. Esta tarde empujé a Arturo a la fuente. Cayó en ella y se puso a hacer glu glu con la boca, pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron corriendo.
Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado, pero no era así. Ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien. Ha pedido pastel de mermelada y mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las 7, casi la hora de acostarse, cuando pidió pastel, y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había podido caerse, si se había resbalado, y Arturo ha dicho que sí, que se tropezó. Es gentil, ha dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la primera ocasión. Por lo demás, si no ha dicho que lo empujé yo, quizás sea sencillamente porque sabe muy bien que mamá le horrorizan las declaraciones. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y fue a quejarse con mamá diciendo, Elena me ha hecho esto, mamá le ha dado una terrible palmada y le ha dicho, no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá, ella se lo ha contado y papá también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre. Por eso comprendió, y esta vez, como no ha hecho nada, le han dado pastel de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada. Se lo he pedido a mamá. Yo también, 3 veces, pero ella ha puesto cara de no oírme. ¿Sospechará que yo fui quien empujó a Arturo? Antes yo era buena con Arturo, porque mamá y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y no le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace un mes papá y mamá me han cambiado completamente conmigo. Todo es para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter, sin embargo ha sido un poco caprichoso, pero ahora es detestable. Sin parar está pidiendo esto y lo otro, y mamá cede casi siempre. A decir verdad, creo que en todo un mes solo le han regañado el día de la cuerda de saltar, y lo raro es que esta vez no era culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá me querían tanto, han dejado de repente de interesarse en mí. Parece que ya no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe, papá tampoco. Cuando van a pasear voy con ellos, pero continúan desinteresándose de mí. Pudo jugar junto a la fuente lo que yo quería, les da igual. Solo Arturo es gentil conmigo de cuando en cuando, pero a veces se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba con ese aire burlón, que toma adrede para hacerme rabiar, que ha dicho que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Le dije que no era verdad. Él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá, y que le ha dicho, no quiero oír hablar nunca más de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso, yo estaba tan furiosa a pesar de la palmada que él había recibido, que fui a la recámara y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar y que yo no iría. Se rió y me hizo muecas, entonces lo empujé a la fuente. Ahora duerme papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar. Tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín y la tomé. Con esto se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca donde me obligan a dormir desde hace un mes. Espero que tengan buenos sueños y que les haya gustado esta historia. Casas embrujadas nos piden para la próxima semana. Verán que sí. Sí, agradeciendo y bueno, en cuanto al tema de casas embrujadas, me comentaron hace un tiempo no muy lejano, una que aquí hay en Melchor, una casa que existe, bueno, y que dicen que ahí espantan y que ya eso vamos a documentarlo bien. Existe aquí en Melchor. Y también me comentan sobre los secretos del Vaticano. Ahí hay también mucho material.
A veces las películas nos hablan de cosas no tan abiertas, pero el Código Da Vinci tiene mucho, 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 mucho de verdad, y tanto los secretos del Vaticano, tanto de lo que guardan, de lo que hay abajo, de lo que está dentro, y realmente también ahí tenemos tema para dentro de 8 días. Y entonces pues les agradecemos su atención, su conexión, sus preguntas, y nos veremos dentro de 8 días a las 10 de la noche con más temas y más historias, y esperamos más su participación. Claro que siempre nos gusta que estén ahí, pero sobre todo también que haya reproducciones y que nos veamos, que ya llevamos varias reproducciones que nos siguen, aunque no está en vivo, pero nos siguen. Esperamos muy pronto tener la línea para que nos hablen directamente con historias, y esperamos seguir participando. Les agradecemos su presencia este día, que tengan un excelente sueño, y recuerden que las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Claro que sí, y también recuerden que si se les aparece el muerto, pregúntenle dónde está el dinero. Hasta luego y excelente noche.